Esta es la historia de un hombre que, en medio del dolor más profundo, no maldijo a Dios. Un hombre que perdió todo lo que tenía, pero conservó lo más valioso, su fe. Este no es un simple relato antiguo, es una enseñanza eterna. La historia de Job nos sacude, nos habla en silencio, nos desafía. ¿Qué harías tú si todo lo que amas desapareciera en un instante? ¿Renegarías de Dios? ¿Te rendirías al sufrimiento? Esta es la historia de un hombre que eligió confiar, y ese acto de fe cambió su destino. Acompáñame a descubrirla desde el principio, hasta el glorioso final. Job vivía en la tierra de Uz. Era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida era bendecida en todos los sentidos. Tenía 7 hijos y 3 hijas, 10,000 cabezas de ganado y muchos siervos. Era el hombre más grande del oriente. Job ofrecía sacrificios cada vez que sus hijos celebraban banquetes, por si acaso habían pecado. Era un hombre de oración, un intercesor. No solo tenía riqueza material, sino también una relación profunda con Dios. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante él, y con ellos llegó Satanás. Dios le preguntó si había considerado a su siervo Job. Satanás dijo que Job solo era fiel porque tenía una vida cómoda. Propuso una prueba, quitarle todo para ver si aún así adoraría a Dios. Dios permitió la prueba, pero sin tocar su cuerpo. En un solo día, Job lo perdió todo. Sus bueyes y asnas fueron robados, sus siervos asesinados, su ganado consumido por fuego, y lo peor, una ráfaga de viento derribó la casa de sus hijos y todos murieron. Job se rasgó el manto, cayó al suelo y adoró. Dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Satanás volvió a presentarse ante Dios. Esta vez pidió tocar el cuerpo de Job. Dios accedió, pero no permitió que lo matara. Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Job se sentó en ceniza, rascándose con un tiesto. Su esposa le dijo: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job respondió: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Llegaron 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo tan desfigurado, rompieron su ropa, lloraron y se sentaron en silencio durante 7 días. No encontraron palabras. El dolor de Job era demasiado grande. Job rompió el silencio. Maldijo el día de su nacimiento. Deseó no haber nacido. Dijo que su dolor era más pesado que la arena del mar. No entendía por qué vivía si su alma estaba tan herida. Le preguntó a Dios por qué lo había traído a la vida solo para sufrir. Elifaz fue el primero en hablar. Le dijo que nadie inocente perece, que el sufrimiento llega por el pecado. Job, debilitado, replicó que sus palabras eran crueles. Él solo pedía comprensión. Su dolor era real. No había hecho mal. Los diálogos entre Job y sus amigos continuaron. Bildad le acusó de haber hecho algo para merecer eso. Zofar fue más duro, afirmando que Job debía arrepentirse, pero Job defendía su justicia. Clamaba a Dios respuestas. No entendía por qué lo castigaba si no había pecado. Job buscó respuestas en la creación, en los animales, en las estrellas. Reconocía que Dios era grande, que hacía cosas que el hombre no podía entender, pero su alma sufría. Sentía que su oración no era escuchada. Deseaba un mediador entre él y Dios. Job se sentía rechazado por todos. Aún así, no abandonó a Dios. Decía que aunque lo matara, en él esperaría. Su fe era firme. Quería ser escuchado. Quería saber si había pecado sin saberlo. Pero Dios guardaba silencio, y eso dolía más que la enfermedad. Después de largos capítulos de diálogo, aparece un nuevo personaje, Eliú, un joven que había escuchado en silencio. Él dijo que el sufrimiento no siempre era castigo, sino también corrección, enseñanza. Luego de sus palabras, un torbellino se levantó.
Dios habló desde el torbellino. Dios no respondió directamente las preguntas de Job. En su lugar, lo llevó a contemplar la creación. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Dominas tú al Leviatán? Dios desafió a Job a mirar más allá de su sufrimiento, a confiar en la grandeza del Creador, incluso cuando no hay respuestas claras. Y Job entendió. Job se arrepintió en polvo y ceniza, no porque había pecado, sino porque reconoció su pequeñez ante la majestad de Dios. Dios reprendió a sus amigos por no hablar lo correcto. Les pidió ofrecer sacrificios y que Job orara por ellos. Y Dios restauró la fortuna de Job. Le dio el doble de lo que tenía, le bendijo con otros hijos y vivió 140 años más. La historia de Job no es solo una historia de dolor, es una historia de fe en medio de la oscuridad. Job nunca supo todo lo que estaba ocurriendo en el cielo, pero eligió confiar. Y esa confianza fue suficiente para mover el corazón de Dios. Cuando la vida te quite todo, recuerda a Job, porque a veces el silencio de Dios es una prueba de que tu historia aún no ha terminado. Y cuando parezca que todo está perdido, quizá estés a punto de vivir tu mayor restauración.